Where am I? Why? God. Why? Adam! Adam! Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! No. No, what have you done to Adam? Oh, God. War calls for casualties. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? I am setting the front line. The sweep of the past. President Carter had commented on the Russian threat that Señores, bienvenidos a Proyecto Manhattan. Vamos a comenzar con este juego que se llama The Beast Inside. Qué amable, César. Primor. Gracias por tu like, muchacho. The further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Marifer Winchester, gracias por tu like. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Pensé que le decías a la chica Primor. Yo dije, ay, el César, órale. 3-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Gracias, Mafer, por compartir. Bueno, pues vamos a iniciar con el capítulo 1. Hogar, dulce hogar. Lleva la caja al interior de la casa. ¿Y dónde está la caja? Grabadora. Pulsa B para comprobar la grabadora. Adam utiliza la grabadora para grabar conversaciones y sus pensamientos sobre los eventos actuales. Gotta get those boxes inside. I should put the box on a table upstairs. Pon la caja en la mesa de arriba. Espérenme, que no sé cómo abrir. Ah, ya. Oh, ya aprendí a abrir puertas. Gracias, Jesse, por compartir también. Dijo que en la... ¿qué? ¿Mesa de arriba? ¿Qué es esto? Un garfio para bajar las escaleras del ático.
Ok. Probando botones, cargar, reiniciar, ayuda, opciones. Nada más. Como les pagué por adelantado, ni siquiera se han preocupado por subir estas cajas al ático. Hoy en día no se puede confiar en nadie. Mudanza, nombre del cliente, el contrato: Adam Stevenson, dirección recogida, Boston, Massachusetts, Whitmill Street, 7, dirección de entrega, Blackstone 13, Nuevo Hampshire, total $679. Encargo 8, 10 cajas, muebles, fin, cliente, ok. Mira, podemos rotarlo como ayer también. ¿Te pusieron la segunda dosis, Maffer? Objeto añadido al inventario. Se tiene seguro. Hay que abrir eso, ¿no? La chica se está bañando, supongo que sí, ¿no? A ver. Mira, se bajó esto. Ahora hay que abrirlo. Necesitamos una llave. Uy, qué pedo, se cayó la tele. ¿Dónde está la llave? ¿Qué dices? Yo le doy un aplauso a Peter por buenas defensas. No siente nada y simulado un éxito la mutación. No me hizo absolutamente nada, ni la primera ni la segunda. Solamente en la segunda me dolió como la cabeza, como unos que te gustan 20 minutos y se me quitó. Y ya. Examinar. Menos mal que ahora puedo trabar a distancia. Tengo que poner alarma a las 6 de la mañana. Tirar. Sáquese. Mi madre vivió aquí durante toda su infancia, pero no hablaba mucho de ello. Me alegro de que piense que es el lugar en el que Emma y yo deberíamos vivir. No puedo imaginarme cómo sería crear un hijo en el bosque en el día de hoy. Ok. En esta casa pertenece a nuestra familia desde hace décadas. Algunos incluso le han llamado el refugio de Stevenson. Pero cuando tu padre y yo nos mudamos a Boston, pensamos que el abuelo le vendría sin más. Tal y como dijo, bueno, al parecer no lo hizo y nos dejó como herencia. Y ahora tu esposa y tú viviréis aquí. Criaréis vuestros hijos y disfrutaréis de la vida, de los peligros de estos tiempos. No puedo empezar en ningún lugar mejor que este será para vosotros. Cuidado mucho de Emma. Os haremos una visita el mes que viene si no duele mucho la cadera. Mamá, postdata, papá cree que él debería ponerle el nombre a nuestro hijo o hija. No sé por qué insiste tanto en hacerlo. Quizás se esté haciendo viejo y sea su manera de dejar alguna especie de legado. De todas formas, haceos los sorprendidos cuando se los cuente. Ok. Añadió la hoja. ¿Qué es esto? Una botella. Necesitamos una llave. No hay un botón para... Sí, para correr. Está la chingada llave. Sí, Maffer, ya eso es lo que vi y dije, puta. Van a salir con su clásico jump screen y voy a gritar como chica. ¿Qué es esto? Me parece infeliz, no te preocupes, amiguito. Tienes alas y si es que puedes irte volando a un lugar mejor, al contrario que yo. Es un angelito.
Pues me dice que busque una llave. Bueno. De repente como me marea un poco esta cosa. ¿Qué es esto? También debe leer esto si podré ser más comprensivo con Emma y sus altibajos. Amanda Kruger, no es una pesadilla aunque lo parezca. Reflexiones de una mujer acerca del embarazo. Sáquese que. ¿Qué es esto? Cajón. Otro cajón. Más cajones. No vemos la llave. A ver por acá. No. Quizás aquí. Fotos. También está cerrada. Salchipulpos. Este no se abre. A ver acá. No puedo. Pues no la veo. A ver acá. Tampoco se abre, tampoco se abre, no se abre nada. Está chingón entonces. A ver. Man sepultado RT para arrastrar con el ratón para abrirlas. Ok. Ciérrate, ciérrate. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Tampoco. Fotografías. Una Biblia. Sáquese. La Jessie quedan comiendo. Y la llave. ¿Qué es esto? Nada. También está cerrada. No, pues no. No, pues está chingón el juego. Ya terminamos, vámonos de acá. Una pizza. Nos viene dado la llave, ¿no creen?
mesa que hay arriba. No sé cuál es la mesa de aquí arriba, pero bueno. Aquí se quede. No manches, se debería de llevar de a 2, 3 cajas. ¿Ustedes ven una mesa? Yo no veo una mesa. ¿Será la de esta del fondo? Casi hay una mesa, pero esa no parece una mesa. Dijo que debía estar arriba. Debería poner esa caja en la mesa de arriba. Notas. Hay que levantar esto. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Limpiadores, no. No, pues está chingón, güey, no manches. Se queden ahí. ¿Qué más? Pues no hay más. Vamos a inspeccionar. Debería poner esta caja en la mesa que hay arriba. ¿Dónde hay una mesa? No me digas que es esta la mesa. Ah. Si no brilla no me doy cuenta. The box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. Ahora sí veo el ático. Pero me pedía una llave hace rato. You've got to be kidding me. Fuck. No, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the
the dining room. It should be in a drawer. Encuentro la llave en la habitación del piso de abajo, ok. As if there was one drawer. The key could be in one of the drawers. Yo los abrí y no encontré nada. Nope, nothing in here. Una plancha. Aquí hay algo. ¿Dónde está la chingada llave? Siempre hay entidades como en las películas. Esas cosas me dan miedo. I can't find it in the dining room. Oh, sorry. I guess I didn't get it from the trunk. Typical. Mujeres, de veras. Registra el coche. Veamos que hay una caja. Eso no sirve. Acá está la llave. ¿Qué se queda ahí? No se puede cerrar. Hay que cerrar el coche. ¿Qué tal si se mete una ardilla? Vamos a ver, ahora sí. Por fin. Encuentra los botes de pintura que hay en el ático. Botes de pintura, botes de pintura. ¿Será esto? Damn it. What's that? Una tabla. A loose plank. Someone's hidden something under the floor. I need to pry it up. Maybe I can find a crowbar somewhere. Encuentro una herramienta para romper el tablón. Ajá. Una palanca. Vamos de chismosos. Sebastián, gracias por tu like. ¿Ya te vas, César? What could it be? A treasure? Hope it's not Great Grandpa's porn mags. ¿Qué es eso? Más con la patrona. Código del pergamino. Un extracto de la obra de Julio César. Comentarios sobre la guerra de Galías. Lo conozco. De mis clases de latín hay letras que son diferentes a las demás. Rotar para descubrir el mensaje oculto. Objeto añadido alimentario. Cuando el modo de examinar está activado, puedes interactuar de manera diferente en ciertos objetos. Es un dispositivo que sirve para descifrar. Ok. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. FBAT. Puta madre, yo no que veo. El bote corre.
Tenemos esto. ¿Y esto cómo funciona? Rotar para descubrir el mensaje I'd have to be a oculto. goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? J igual a C son las iniciales de Julio César, pero ¿por qué están escritas como equivalentes? Uy. Ulises, gracias por tu like, buena noche. Bueno, vamos a rompernos la cabeza con esto. Hubiéramos buscado los puzzles, ¿no? Para más rápido. ¿Qué onda, Norlan? Saludos. Qué milagroso. Ok, J igual a C. Es la única pista que nos dan, ¿no? Indicador cartas, RT. Some characters in Caesar's letter look different. If I can find them all... Ok. No tengo idea de qué hacer acá. F, G, H, I, J, K, S, B, C. Yo creo que le tengo el inventario. Quizás hay alguna palanca por acá. Nada más. Notas. J igual a C. ¿Qué quiere decir esto? FBATI. No tengo idea qué hay que hacer. Ahora sí estoy perdido. Así la pintura. JC. Pero, ajá, JC qué. Es que esto se mueve así. Y esto lo muevo así. Y nada más. Se supone que este es para decir, pero... Qué cosa tan... Sí, ahora sí no lo entendí. Así como que me quedé que... O sea, no tengo idea qué poner acá. If J equals C, then based on the letter, the first character in the cipher should be... Las que están así grandes es M, H, P, A, O. Bueno, las que se ven como más marcadas. MHP, wow.
Ajá, lo que veo, MHP. Y luego, es lo que pongo abajo. C igual a C. Ah, pero ¿qué? Espera, ya sé cómo. Si C... ¿Dónde está? Es acá, ¿no? Uy, no veo. J igual a C. Entonces... sería F, H... No veo la H. ¿Dónde está la H? A, B, C, D, F, G, H es la A. H es la A. Y luego la P es la I. Según yo y mi cabeza loca. Luego la A es la T. Y luego la O es la H. Fight. ¿Será? ¡Wala! Sí se abrió. ¿Qué es esto? Llave de Nicolás, una llave antigua que se podrá abrir con ella. Objeto añadido alimentario y un diario. Property of Nicholas. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening, almost. Acabamos un capítulo, qué bueno. Medio confuso, pero está bien. 27 de septiembre del año 1864 de nuestro Señor por la tarde, casi anoche. Nunca antes había escrito un diario, pero dicen que puede que haya alguna posibilidad de recuperar los recuerdos que perdí. Además, la escritura ayuda a que los pensamientos se ordenen y hace más sencillo el distinguirlo lo que es real de lo que no. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years' absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago, without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And what happened to me. Pulsa B para leer el diario. Nicolás escribe sus pensamientos así como toda la información importante. Ok. Prender esto. Se quemó los dedos.
veces mi padre lo deja delante de la puerta del dormitorio. Eso significa que no quería que nadie lo molestara. Ah, tiene sangre. O sea, vas encontrando cosas en los objetos. Ok. Debí molestar a mi padre porque un día me tiró esa fiebre en la cabeza y puedo ver que al final acabó por peor que yo. ¿Qué es eso? Una hoja. ¿Qué pasa, Mafer? ¿Qué pasa? Aquí hay algo que brilla. Objeto añadido alimentario. Más cerillos. Objeto añadido alimentario. No sé qué es. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se escucha esa música? Ya ni me digas. Hay que abrir esta. Uy, se cayó. Objeto It's dark in añadido. here. I'll light the candles. Mi abuelo usaba una de estas cuando trabajaba en la mina. Es una época cuando era una rareza. Decían que era muy fácil de usar, no solo bajo tierra. Ahora está oxidado, pero todavía funciona y puede que sea útil. ¿Es de miedo, William? No, es de acción, amigo. Ahorita vamos a matarlos a los monstruos. No, sí, son de terror, amigo. El de ayer estuvo bueno, estuvo buenísimo, nomás que nos mataron. Mantén pulsado LB para alzar la lámpara a una cerilla. Ok. Ya te vas. Mi padre y su socio unos días después de abrir la mina de pirita. Leer. Quería leer, maldición. Jacob Hay y George Whitehead, 4 de abril de 1940. Hubiera seguido ayer con la señora que te dio azúcar. ¿Me dio azúcar? No. Ok, no puedo pasar porque está el sillón, pero... Muévete, sillón, muévete. Quítate de aquí. Ya. Contrato de adquisición preferente. Mi padre compró estas tierras prácticamente gratis. Su amigo el juez Norton firmó el contrato e hicieron el trato. Así era como se hacía entonces. Rotar para descubrir mensajes ocultos. Mi padre sabía que lo había dejado a ella. Solo necesitaban los recursos necesarios para poder abrir una mina. Ahí fue cuando conoció a George y construyó la posada. Y durante el tiempo él estuvo al mando. Qué buenos tiempos, me temo que jamás volverán. John se quedó con 200 para prepararlo todo. Contrato de adquisición. Por la presenta queda certificado que por parte de que no tiene derecho a utilizar el registro. Okay. Quédate, William. ¿Qué tal si me da un infarto, güey? Tienes que estar al pendiente de lo que me pase. Estamos prendiendo las velitas para que no haya... Chinga tu madre, ¿qué fue eso, güey? What could it be? No mames, güey. Ya no quiero jugar. Muy bien. Estoy baboseando, güey. ¿Quién fue? ¿Quién está ahí? No mames, güey. Trataré de no clavarme tanto porque luego... ¿Qué pasó aquí? Damn wind. I thought the window was bolted shut. Pinche ventana, güey. No mames, ciérrela bien. Hey, what are you doing here? ¿Qué pedo This con is ese private güey? property. El diario ha sido What actualizado. is he? ¿Quién es ese vato?
Ya no se mueven, todavía chillan. A ver qué dice. Ah, no, sí estaba acá. Rotar, navegar. Gracias a Dios solo el viento que entraba por la ventana, pero hay un tipo muy raro en el pozo delante de la casa. Parece que quiere algo de mí. Estaba apuntando a algo. ¿Quién deambula por este lugar durante la noche? Espero que no sea peligroso, sea lo que me faltaba. Bajaré y le preguntaré por qué ha venido aquí. El dueño del cuervo. Voy a preguntarle qué chingados hace ahí. Déjame prender la de allá. Otra que se va. Mi padre y yo delante de su posada, yo tenía 7 años. Me regañaba por poner caras y no ponerme derecho, aunque ni él mismo podía estar en pie y derecho. ¿Cómo puedes ver? Me daba palizas incluso cuando no me lo merecía. Bueno, hay que ir a ver qué quiere el señor de allá abajo. Where the hell did he go? Hey! You still here? I better take a look. Ta madre. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. No hay nadie enfrente de la casa. El tipo ha desaparecido en el aire. Será mejor que registre los alrededores de la casa y podría estar escondido en algún sitio. ¿Por qué no puedo bajar? Lleva un palo con la... Mira, RB para correr. A ver, vamos a ver. ¿Qué quiere ese sujeto? Acá hay un palo, William, pero no puedo agarrarlo. Nunca, nunca, nunca salgan de noche si están cerca de un bosque. Luego les diré por qué. Strange. The light is coming from inside, but the door's locked? Maybe I can find something to cut through the chain. Ok, hay que cortar la cadena. Salgan de noche. No, William, no. Acá hay algo. Con esto podría cortar cualquier cadena fácilmente. Es que de hecho tu mente te juega bromas. Ay, güey, ¿por qué no me voy? Ahí está. A ver, ustedes arrímense que no puedo pasar. Ya. Ahora sí. No hay nadie. Hay un plato. Eso no sé qué sea, pero está agarrando. That's my father's hat. ¿Qué dice? Basement? ¿El sótano? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Quiero los cerillos, no la lata. Quítate tú. Quiero ir al sótano entonces. What the hell is this? Segundo recorte del periódico, un recorte del periódico, rotar para descubrir el mensaje. Acá dice: un terrible crimen ha conmocionado a una tranquila localidad. El ayudante del sheriff que fue a la posada confirmó la muerte del hombre John Norton. Llevaba desaparecido en las últimas semanas. El agresor fue extremadamente violento. La garganta de la víctima estaba rajada y tenía muchos otros cortes y quemaduras por todo el cuerpo, lo que sugiere que fue torturado.
A gruesome murder? Here? John Norton. Sounds familiar. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I better go home. Cerrar. Piensas que tu mente juega bromas hasta que parpadeas y ves que es verdad. Ah, caray, la Maffer. No digas eso. ¿Qué pedo? What? You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you! No mames, güey, ¿qué pedo? Ya se cerró la puerta, güey. Uy, cabrón, ¿qué hacemos, güey? ¿Nos subimos? ¡No mames! Huh? Am I going mad? What in heaven's name is going on? No, habla. If I tell anyone about this, Está bien lo que estás diciendo, so- güey. Está cabrón, güey. Ya no quiero jugarlo, güey. Se actualizó el diario. ¿No puedo bajar en el diario? No puedo. Dice, la casa tampoco es muy segura. No, el intruso ha desaparecido, pero he encontrado un recorte del periódico en el cobertizo sobre un crimen cometido en la zona de hace muchos años. No tiene sentido buscar a este tipo en la oscuridad de la noche. Me da escalofríos. Es hora de volver a casa y esperar a que esta locura acabe. La casa tampoco es muy segura. La locura se ha colado también aquí. Él estaba tan cerca que casi podría tocarlo y entonces desapareció. No se escondió. Solo desapareció. Si es eso lo que pasó, entonces he visto un fantasma. Y si es mi imaginación, eso significa que me he vuelto loco. No me gusta ninguna de las dos opciones. ¿Quién será? ¿O quién era? ¿Qué es lo que quiere? ¿Y por qué está pasando esto? Justo cuando empezaba a recuperarme después de una década en ese terrible lugar. Tú síguele, Maffer, tú síguele. Aguanta, ¿qué hacemos ahora? Hay que salir, ¿no? Ese vato apagó mis velitas, ¿qué le pasa? Rellenar la lámpara. Para rellenar la lámpara, abre tu inventario y busca una botella de queroseno. Ok. Ah, son las que estaba encontrando entonces. ¿Qué pedo? Ya no puedo. No me puedo salir. Se trabó. Ya se trabó el juego. Ah, ya me salí. Ok. La lámpara de queroseno está vacía. Vale. Ah, entonces no hay que gastarla tanto porque pues, se vacía. ¿Qué pedo? ¿Por qué se mueve eso? Eso no debería de moverse. ¿Qué hacemos, Maffer? ¿Vamos allá arriba? Así vamos. Esto no. Mira, no tengo pedos de jugar los juegos de este tipo, pero cuando empiezan con sus jumpscares y cosas así de sonidos fuertes de que te aturden, eso sí no me gusta. Porque es como muy forzado el
el hecho que te espanten. Pues nada, está todo cerrado, mira, cerrado, cerrado. Ajá, sí, 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 o sea, no debe ser como, ay, te va el monstruo y va. Todo está cerrado. Mierda, se abrió sola esa puerta, güey. Como ayer, cuando fue ayer. Antier, estaba viendo... Estaba viendo un video donde un vato está jugando y se le abre la puerta. Es de risa. Que luego abre saca su guitarra y se pone a cantar. A ver. Bueno, ya entramos. ¿Qué pedo? Ah, no, ¿qué fue eso? Se cayeron los trastes, pero ni siquiera los vi, nomás escuché el ruido. Mira, se nos va a acabar otra vez. Ay. También los cerillos se te acaban. Todo se acaba acá, eso no está chido. Bueno, acá hay más cerillos. Entonces hay que buscar. Buscar cosas para que te dure más esto. Bueno. Where did all this blood come from? Dear God. Sangre, yo ni... Así está acá abajo. Chin, ya se vació la lámpara, güey. Mi padre nunca expresaba lo que sentía, pero cuando se sentía triste solía apretar este angelito con sus manos. Me da bien poquito. Bueno, ni pedo. Sí, te digo que es más el ruido. ¿Quién está pegando a la puerta o qué pedo? Es a la puerta, güey. Y vas ahí de necio, no vayas, güey. La verga. Es la fórmula de esos actores, la música y los ruidos. O sea, la música y los ruidos debe de estar en el juego presente siempre, pero como que es súbele todo para que te reviente el tímpano y te espante. A ver qué dice. Se ha ido para siempre o quizás nunca estuvo aquí en el pasillo. Hay mucha sangre en el pasillo. Puedo oír golpes, estoy temblando. Alguien está golpeando la puerta del sótano y no va a parar. ¿Será él esperándome? Tengo miedo de abrir la puerta, pero la incertidumbre me asusta todavía más. Pues no la abras, güey, no la abras, güey. Sí, yo tengo audífonos, entonces sí me da el putazo. La otra que lo habíamos encerrado al güey, pues ya, güey. Pero creo que si no, no avanzará el juego, entonces... Abramosla. ¿Dónde está el Dino que pidió este juego? Ya no toca. La verga. ¿No tienes audífonos tú?
Te recomiendo usar audífonos en Manhattan. No, amigo, esto no es una buena idea, cabrón. O sea, hay un chingo de sangre, güey. Se mueven las cosas, güey. Se cae todo. ¿Y quieres ir a ver qué hay? ¿Estás seguro? Bueno. No, pero ya no quiero bajar, güey. Pero voy a bajar porque se me está acabando la creceno. Todo eso se puede hacer en la mañana. Pero no es lo mismo, William. No es lo mismo. ¿Lo andas viendo con tu hermana? Saludos a tu hermana. A ver, ya descubrió más del diario. Dice, también hay sangre en el sótano, demasiado como para que la víctima sobreviviera. Seguirá el rastro. Pero me dan náuseas solo de pensar lo que puedo encontrar. ¿Tienen que bajar? Pues sí, ¿no? ¿Vieron el sujeto que pasó? Qué planchazo que le voy a dar en la cara. Así le voy a pegar al cabrón. No, mejor aguanta. Cerillos. Ya se agotó. El primer anuncio de la posada de mi padre me dijo, lo hemos conseguido, hijo. Ok, la canción. La posada Halsey abre sus puertas cuando 40 amplias habitaciones, en lugar muy acogedor en el corazón de la montaña, menos exquisito, cerca de Caroline, la famosa mina de pirita. No espero más, visítenos hoy. Nada más. Dino Arredondo envió 100 estrellas. Ahora puedes pedir un arcade. Ah, muy bien, gracias, Dino. Mira, hasta la muchacha se quedó callada, güey. Está del otro lado. Voy a agarrar mi plancha. Acá hay más. Mira, agarra los cerillos, güey. Dino Arredondo envió 100 estrellas. Ahora puedes pedir un arcade. Gracias, Dino, por esas 100 estrellas. Lachan. Bueno, acá me están dando bastantes cerillos y eso es muy bueno. Ahí vas de necio, cabrón. El rastro de sangre sigue allá. Esa puerta está cerrada. Dino Arredondo envió 100 estrellas. Ahora puedes pedir un arcade. Hay algo parado ahí al fondo, o no sé si sea un cuadro, pero no quiero avanzar, güey. Ayuda. ¿Sí lo ven? No soy yo. Ah, es un cuadro, güey. Ya me estaba espantándolo, güey. No mames, qué pedo. ¿Me quiere abrazar? No, señor, yo estoy bien así. Acá había algo más, mira. Es una ventana.
Che, Dino, güey, ¿por qué me pides este juego, cabrón? Maybe there's another way in. Mira, lo vamos a poner acá. Para que no venga nadie. Ese güey es bien escandaloso, ¿no? Un par de tijeras de podar con hojas oxidadas. A pesar del paso del tiempo puede venirme bien. Muy bien. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. Sal del sótano. Pues no tengo más. ¿Puedo regresar? I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Chinga tu madre, güey, no mames. Am I delusional? Me acuerdo de un amigo que le gustaba jugar estos títulos y gritaba como... No tienen ni idea. Genial, empieza lo bueno. What the hell is that? Déjame abrir esto. Looks like roots. I need to get rid of them before I leave the basement. ¿Cómo chingados corto esto? Ahí está. O sea, no me dejaba salir, ¿eh? He's upstairs. What does he want from me? ¿Qué hacemos? Subimos. Sigue el rastro de sangre. Hay pisadas, ¿ya las vieron? Ya no tengo. Se está moviendo ahí esa cosa. Has someone gone through my briefcase? Llave misteriosa. No tengo idea de por qué decidí llevármela al sitio en el que estaba durante la última década. Ni siquiera recuerdo en qué cerradura encajaba. Pues tal vez ya es para la de abajo, ¿no? No, tal vez tengo que entrar de este lado. Who the hell are you? Stay back. You hear me? Keep away! Mames. Capítulo 3. La antigua casa de mis padres a la que Emma y yo nos hemos mudado parece esconder más secretos de los que podía imaginar en el ático. Bajo la tarima me he descubierto un diario escondido de un tal Nicholas Hyde. Leerlo me ha dejado helado. No sé si esos escalofriantes textos describen eventos reales o si simplemente son el producto de la locura de este tal Nicholas.
Damn it, someone must have torn out the rest of the pages. Strange. I was in the attic and... I'll show the diary to Emma. She might find it interesting. Le enseñé el diario a Emma, puede que le parezca interesante. Ok, la grabadora sirve como el diario cuando estás con el otro personaje y te va diciendo lo que tienes que ir haciendo. Esta es la llave de Nicholas, la que encontramos en la cajita y contó toda la historia. Y el disco para descifrar código, según esto. Ahora está la morra. Honey, you won't believe what I found. Hey, Emma? Can you hear me? Emma! I was calling you before, but you wouldn't even answer. Where have you been? I was snooping around the attic. I found this The power is out, by the way. diary. What? A fuse must have blown. Be a darling, go to the basement and fix it before it gets dark. This place needs a lot of work. The sooner we start, the better. I don't have to tell you that, do I? Ve al sótano, ok. Bueno, ya vimos por dónde ir. What's her problem? She sounded like I took a piss on a mother flower bed. I need a flashlight. It's so damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Encuentro una linterna en el ático. A ver. No hay Gary. Gracias por el like. Linterna no es nueva, pero debería de funcionar. Tiene una bombilla muy potente. Ok. Comprueba la caja fuera de fusibles del sótano. ¿Te gusta el 21x9? Es muy emergente. Ah. De veras, hace rato me dijo algo del reloj y no le moví nada. Quién sabe. Bueno. Linterna rotar. ¿Cómo la prendo? God's sake. Se espantó con eso el vato. A su mecha. This horse will haunt me in my dreams. No, ¿no viste hace rato lo que pasó, Maffer? No lo viste, ¿verdad?
Me agaché y me salió un tipo y corrió hacia mí. Yo dije, güey, qué pedo. A estar del otro lado los posibles. Where are the fuses? Muchas lámparas ahí. Debe de ser esto. Ok, a ver. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Registra el cobertizo. Maybe Ya there's a ves. spare fuse in the shed by the house. Ok, vamos al cobertizo. Es el de acá, ¿no? ¿O no? ¿A dónde es? No voy a brincar. Se puso tranquila la cosa entonces. Si me la regalan así, de ese tamaño, de ese vuelo, con todo lo que está pasando. ¿Dónde está el cobertizo? ¿Alguien sabe? Gabriel Reyes, gracias por tu like. Puede que haya esto una linterna, ok. Puede que haya un fusible de sobra en el cobertizo. Pues como que se ve muy grande, pero ya adentro está muy chiquita, ¿no? Debe estar afuera, pero ¿por dónde? Solamente por atrás. Por allá.
Hay un puente. Arriba de la casa. Entonces ya me salí, mira. No point going there. Dime hacia dónde. Son restos. ¿Qué es? ¿Me estás poniendo adivinanzas o qué pedo? Mira, te digo que se ve muy grande, pero... Un pozo. Yo fui a la que estaba allá, pero no. That's where we came from. There's no way back now. Mira, la otra es allá, pero no puedo entrar allá. Del lado izquierdo. No, yo fui de ese lado. No, pues quién sabe. ¿Saltará o se morirá? A ver, ayuda. Madre, güey, se murió, güey. No encontré el cobertizo. Tarda mucho en cargar, eso sí. What's her problem? She sounded like I took a piss on a mother flower bed. I need a flashlight. It's so damn dark in the basement. Maybe I can find one in the attic. There's a lot of junk in there. Esto ya me lo sé. Pues, ¿quién sabe dónde está esa madre?
sake. Yo no me acuerdo si había encontrado algo aquí que me sirva. Ah, tal vez era en esa puerta. Yo me fui bien lejos. Where are the fuses? No, tal vez en esta. Strange, one's missing. Did someone take it out on purpose? Maybe there's a spare fuse in the shed by the house. No, pues no es ninguna de estas. Ajá, entonces el puente no era porque ahí acabó nuestra vida. Pues yo pensaba que era por allá. No, la chica ya no nos pela. Esto no se abre. Tampoco. De hecho, ninguna de esas se abre. Tamadiola, ¿por dónde? Sí, ya me brinqué. Ah, mira, aquí había un caminito. Sí, pues tenía que ser acá a fuerza. Damn, there are no fuses here. Of course. What the f... What is this? Where did all the blood come from? A shirt covered in blood. It looks fresh. How did it get here? Why would Emma bring my old stuff from the office here? Manual localizador, no lo entiendo muy bien, pero supongo que el escritor sabrá qué hacer sobre escribiendo. Localizar cuántico permite analizar con profundidad la energía cinética que contienen los rastros cuánticos, haciendo que el usuario pueda identificar la silueta de personas o de otros organismos vivos que estuvieron presentes en un punto de continuo espacio-tiempo y dejando cúmulos de ondas y partículas detectables. ¿Ya te vas a tu casa? Está bien, vete con cuidado. Equipado con 2 sensores ultrasensibles, el dispositivo puede detectar tanto rastros cuánticos como electromagnéticos. Sensor electromagnético, gracias a su bobina incorporada por su sensor ultrasensible, el localizador puede detectar objetos de metal a una distancia hasta de 12 metros con una precisión de 0.01 centímetros.
Ok, duración, peso 450 gramos, nombre, bla 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 bla. El localizador puede detectar y analizar rastros cuánticos, lo que permite ver pequeños flashbacks de gente del pasado, incluyendo su ubicación precisa y sus actividades. Nunca he tenido la oportunidad de utilizarlo, pero nos ordenaron llevar siempre uno, por si acaso. Preferiría que hubieran dado la pistola una vez de otra cosa en esos lumbrales de la CIA. Ay, soy un cazafantasma, qué pedo. Ok, ¿y ahora? Basura. Jesus! Emma, you scared the crap out of me. Okay, you can open the door. Emma? Honey? Sabía que algo así iba a pasar. ¿Qué? What? Something's not right. Maybe the localizer will show me just what's happened here. Wait, what did they say in training? Localizar cuántico, pulsa. Ok, equipalo. Quita dispositivo. Permite detectar rastros cuánticos y electromagnéticos, nubes cuánticas. Te informa de que la nube está cerca. Esticón. Huh. If I remember correctly, this prototype device can be used to detect traces of a person's presence from the past. All I need is to be in a strong field of quantum particles, and with a little bit of luck and science, I'll be able to see a silhouette of the person who was here in a different time. Encuentra una nube cuántica utilizando los indicadores de la pantalla del localizador. Las distancias de la nube se cuantifican en porcentajes y las líneas verdes de alrededor indican la dirección en la que se encuentra. Un pequeño sonido te informará cuando el localizador encuentre la nube más cercana. Pues eso que se quedó como trabado porque me sigue marcando ahí el botón. I should follow the localizer. Green lines at the edge of the screen show the direction to go, and the numbers the distance to the nearby cloud. O sea, por allá. This is the place. Now I need to use the pulse to show the cloud, then I need to scan it. Utiliza el dispositivo para escanear la nube. Mantén pulsando RT. The localizer found something. Someone has been here. It looks like he left the rest of the clothes here. All covered in blood. I'll try to find more traces. It doesn't look good. I have to find out what happened here. The signal must be coming from this place. Now I just have to use the scanner on this cloud. The fuse is missing, some clothes are lying all covered in blood, and a trace of a person near the shed. It's all looking very strange. Maybe it's all about the stress. On the other hand, I have to be certain that we're safe.
O sea, ¿ya lo quitamos o qué pedo? Otra vez detectó. I should use the pulse to make the quantum cloud visible. Otherwise, I won't see a thing. I'm at the source, but I can't read anything. The interference is too strong. It must be caused by an anomaly nearby. Destruye la I should anomalía. neutralize it. Debido a su naturaleza, las nubes pueden ser inestables. Nunca vi una nube. Y su legibilidad puede verse afectada por las anomalías. En este caso tendrás que destruirlas todas. Encuentra las anomalías a tu alrededor, te será más fácil si utilizas clic con B. Dispara para encontrar una anomalía en una carga de pulso electromagnético después de tu dispositivo para destruirla. Mantén pulsado RT y suéltala para disparar la carga de pulso electromagnético. Las áreas destacadas alrededor de la pantalla del localizador indican el número de anomalías que deben de ser destruidas. Güey, no veo nada, güey. Nomás veo que se mueve algo. There's the anomaly. Now I have to charge the localizer and hit it with a beam. That should do it. Time to stabilize the cloud. Establece la nube cuántica. ¿Qué pedo? No le entiendo esto. Tras descubrir todas las anomalías, vuelve la nube cuántica. Ok. I did it. Clearly someone was here recently and used this rope. I'll try to find more traces. O sea, si alguien estuvo acá y luego... Nada. Una cuerda. Recoger añadido alimentario, ok. Ok, y ahora por allá. The localizer has detected a signal. That means another quantum cloud must be near. Sí, como que se trabó esta cosa. Dice que por allá. Que se hizo una escalera rota. Guarda y reinicia. They must have went up from here. Mira. Mantén pulsado RT para soltar o lanzar un objeto. Uy. Sigamos. No, sí sigue funcionando, pero... So much blood and it's not even dry yet. Whatever happened here, it hasn't been long. The trail leads through that gate. I'll go check it out. Sí, mucha sangre, mira.
Somos unos cazafantasmas ahora. Mira, consiguiendo no estar nada. A ver, vamos a ver si podemos dar la vuelta. Pues, ¿en dónde te quedaste, Jesse? Se nada más se quitó eso ya. Emito el pulso para que se vea eso. Y luego escaneo. Clearly dragged something heavy through that gate. Encuentra otro camino. Está bien. Pues pensaba que por acá, pero... Some planks are loose. I'll try to break them out. Mira si me marca. Grabadora, linterna, llave, disco. No tengo nada para romper. Porque es que, a ver, recuérdame tú hasta dónde te quedaste y ya te cuento. Pues no me puedo acercar más. Así está. Espera. Tiene como algunas fallas el juego, Ya no puedo enderezar hasta ahorita. Necesito romper la otra. Ya pasamos. Jessica, cuéntame dónde te quedaste. Aquí ya no va a poder saltar porque el señorito se trabó hace rato. Mira. A ver, cargar el último punto de control. 43. Bueno, no me dijiste, luego no me digas que no les cuento. En el puzzle de las letras, te quedaste al principio. A ver qué me decía. Some planks are loose. I'll try to break them out.
Ah, vas a cenar. Ahora sí. Es que como que se trabó. Encontró este aparato medio raro. Hay sangre. The blood hasn't dried yet. I'll follow its trail. Maybe someone needs help. Este güey. Que después de que estábamos con las letras y la cajita, Closed. Just closed. encontró un diario y una llave. Y luego empieza a leer el diario y vamos a la parte de lo que le pasó al... No me acuerdo cómo se llama el sujeto. It looks like something or someone is hanging in there. Is that... Fuck! This thing scared the shit out of ¿Qué es me. eso? I'd better check what the localizers detected before I go in. Establece las anomalías utilizando el localizador. Después de que acaba de leer la historia, que esa te la recomiendo que la veas, su esposa lo manda a llamar y le dice que revise la casa porque le falta un fusible. Bien, se pone que acá. Entonces va al cobertizo y encuentra este aparato que según... No sé para qué chingado sirva. Da una explicación de cuestiones electromagnéticas y demás. Si me puedo. Es un resumen, pero te recomiendo que lo veas porque hay buenos sustos. Es por allá dice, pero esto está cerrado. Ya fuimos a dar la vuelta. Vamos a subirnos por acá. Ahora sí, mira. Y ya estamos en el capítulo 3. Aquí mira, detecta algo. Anomalía detectada. ¿Qué onda, Luis? Está bien, gracias por el saludo. Entonces hay que detectar las anomalías y seguir avanzando para que se abran el camino. Está medio raro esto. Se puede abrir.
acuerdo cómo se quitaba esto. Pues parece. Más o menos, hasta ahorita. No me acuerdo cómo eliminar esto. Está medio raro este aparato. ¿Quién sabe? O sea, hay cosas como que no le entiendo de repente. Ajá, pero acá ya se supone que ya no hay, mira. ¿Por dónde me salgo? Mira, acá está cerrado. Yo llegué por acá. Aquí no me puedo subir. Se aprecia así de ahí, mira. ¿Es eso? Se está moviendo, ¿no? La otra debe estar por acá. Y la otra está acá. ¿Todavía hay más? Who is he? What did he hide here? Algo escondió. ¿Qué hay acá? A hunting Cuchillo. knife. Someone must have used it recently and tried to hide it there. I'll take it, just in case. Entra el granero. Ah, ya entendí. Time to go back to the barn. Maybe I can find a side entrance. Latigazo. I need to try to get inside. Nos vemos, Luis. Buenas noches, descansa. Vamos a abrir con esta. Ya no me marca nada. Órale.
¿Qué es un venado? God, who could have done this? This wasn't just some poacher, more like a fucking sadistic hunter. ¿Qué es Wait, that beeping. It's as if it's coming from the inside. The animal is hung up on a rope. Maybe I can get up there and cut it down. A ver, acá, échalo acá. Más arriba entonces. ¿No hay otro? Panchito, gracias por ese like. ¿Está arriba? Chingaderas. Puta madre. Vaya. No se puede subir. Entonces sí los tendré que poner abajo. I should cut down the deer. Alan Cortés, gracias por tu like. Ahora no quiere avanzar este güey. I could use that crate to reach the ladder and climb up. ¿Cuál escalera? Yo no vi ninguna escalera. Pero una cajita sí. ¿Neta? Se atoran con esas tablas. Bajemos al ciervo. Uy.
es eso? Oh, this is sick. I think I'm gonna puke. ¿Quién estaba cenando? ¿Alguien quiere un taco? What's all this equipment? And why was it in... Fuck, what if the Soviets sent someone to follow us? Well, there's the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got the goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. I don't like this. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Es imposible, parece viejo, pero todavía funciona. Alguien lo ha sacado a propósito, pero ¿por qué? ¿Y qué era ese artilugio al que estaba conectado? Ah, ya tenemos el fusible. Ya vámonos a la casa. I remember back in the day, some twisted kids in the area played with the occult. I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly, the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Uy. Ya regresamos. Algo se vio ahí arriba. Ya no está la chica. Ok, bueno. Vamos a poner el fusible. Seguramente algo va a pasar cuando lo pongamos. The power's back on, I guess. Encuentra a Emma en la planta baja. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. And it's only the 3rd month. What's it going to be like by the 9th? ¿Qué pex allá? Boom! Jesus, woman! You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and a stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Un tiempo después. Darling, do I really have to remind you what the doctor said? You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Pinta el muro. ¿Qué onda, mi James? ¿Qué haciendo tan noche?
If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you from work yet? No. And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at. Gives me the creeps. Ever thought about doing something other than, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like what? Like, something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back. Without the constant feeling that you can't trust anyone. Not really. Besides, I can trust you, right? What are you staring at? Can you move that piece of furniture? There's something behind it. Oh, God. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, he'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Unos días después. Probably from the office. Contesta el teléfono. ¿Dónde está el teléfono? Hello? It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought, maybe he was killed by bears or wolves. I'd better call him. 'Cause you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. 3/4 of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams. What happened? I don't know. Stress? He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides. To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. And there goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Utiliza la máquina de la oficina. Esta es la sala. ¿Dónde quedó la oficina? Ok, aquí no. Oficina arriba.
Es el cuarto. No manches, está bien grande. Utilizar. So, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Sigue las instrucciones de Enigma. Okay. Open the cover and place the cylinders. Easy. Por favor, siga las siguientes instrucciones antes de activar el dispositivo. Este debe de estar calibrado. Para ello, siga los siguientes pasos. Abra el compartimento superior sosteniendo el asa del lado derecho. 2. Después coloque los cilindros marcados con números romanos en las ranuras correspondientes. 2. Posición 1. 4. Posición 2. 5. Posición 3. 7. Posición 4. ¿Qué dices? Desde mi hora de trabajo aquí ando guachándote. ¿Estás trabajando? Cierra la tapa, ajuste los números de la ventana en la siguiente posición de izquierda a derecha, 2, 14, 6, 22. Esta es la llamada de posición de inicio. Abre el compartimento inferior del dispositivo, conecte todos los cables del compartimento siguiendo la siguiente configuración A, F, G, Z, R, T. Ah, no más, son un chingo de instrucciones. A ver qué pedo, a ver. 2, posición 1. A ver. Y luego, ¿qué es? 5, posición 3. Y luego 8, posición 4. Cierra la tapa. Ajuste los números de la ventana en la siguiente posición, izquierda a derecha. 2, 14, 6 y 22. Esta es la llamada posición de inicio. Abre el compartimento inferior del dispositivo. Conecte los cables compartimentos en la siguiente configuración. A, F, G, Z, R y T. Cierra el compartimento inferior. Hago una prueba utilizando la contraseña de prueba BPFLUP. ¿Qué pedo con estas pinches puzzles? Tras introducción de estas letras debe de haber un mensaje decodificado que diga Friday. Si tras seguir los pasos anteriores el mensaje se ha descodificado incorrectamente, tendrá que recalibrar el dispositivo desde el inicio. Ok. ¿Qué es esto? Entonces, ¿qué cosa dijo? ¿Estos son los cilindros? ¿Dónde están los cilindros? Abrir. Tenemos una goma. I need to take the right cylinders from the table. Luckily, they're numbered. Entonces dijo, posición 1, el número 2, ¿qué es este? I need to remember that each cylinder goes into a specific position. ¿Qué dices? A ver si con este día gano el Manhattan. No, pues si comentaste todo y compartiste todo, quién sabe si te alcanzan los puntos.
Luego dijo el 5 en la posición 3. Ah, espera. 1, 2, 3, 4. Ok, bueno. El 5. ¿Dónde está el 5? 1, 2, 3, 4, 5. Este es el 5 en la posición 3. Y el 8. La neta optaré porque hay mano negra aquí. Ah, entonces ya perdiste, güey, ya. Porque estás de chillón, güey. Ni te hagas ilusiones. Uno, dos, tres, cuatro. Me falta uno. I did something wrong. This isn't how it should be. Sí, ya sé, espérate. Dijo pues 2, 4, 5 y 8. 2, 4, 5. 2, 4, 5. No, it shouldn't be inserted like that. ¿Cómo lo quité hace rato? Ah, sí. Dos. 4. 5. Y el 8 no. Okay, the first part's done. Now it's time to set the cogs. Ok, a ver. Entonces, lo cierras. Después coloque los cilindros marcados. Ok, ajuste. Cierra el tema. Ajuste los números de la ventana. Siguiente posición. Izquierda, derecha. 2, 14, 6, 22. Que está la llamada posición de inicio. Entonces, ¿qué es? 2. Bueno, es esta. ¿Qué es 3 videos conjuntos más 8 comentarios? No sé, ahorita reviso, güey. Comentarios, güey. Si pusieron GIFs y cosas así, eso no cuenta, eso no es un comentario. 14. Es el que está llorando eres tú. Ay, no voy a ganar, hay mano negra. 6 y 22. Está más rápido por acá. Piece of cake. Now for the last step, the wires at the bottom. Ok, a ver. Ok, vamos a... 2, 14, 6, 22. Ya está. Abra el compartimento inferior del dispositivo y conecte los cables del compartimento siguiendo la siguiente configuración. A, F, G, Z, R, T. Ok. Ay, sí que... ¿Me estás amenazando o qué? Che vato. Right, now I just have to plug that in using the right order. Ok, entonces quedamos... F, A, no. A, F... ¿Dónde está la F? Acá está. A, F, G, Z. G, Z y RT, ¿no? R y T. Good. Después de que conectamos eso, los locos. Cierra el compartimento inferior. Hago una prueba utilizando la contraseña de prueba BPFLVP. Tras introducir estas letras debería de haber un mensaje decodificado que diga Friday.
Ok, entonces. ¿Cómo escribo? Ah, canijo. ¿Será con esto? I should try to plug in both terminals like the manual showed. Pues sí, ya está. AFGZRT. AFGZRT. Acaban de prueba utilizando la contraseña de prueba BP. ¿Y cómo escribo? Es lo que no sé. No puedo utilizarlo. Qué chingaderas, güey. ¿Falta algo acá? O sea que este juego es como de investigar. Algunas cosas sí las investigas, pero ahorita este es como un puzzle nada más. Pero no puedo escribir. ¿Por qué no puedo escribir? Que mira, si le pego acá, no pasa nada. Hago una pregunta utilizando la contraseña de las instrucciones. Estas letras debe de haber un mensaje codificado. Ah, papel. ¿Cómo metemos papel? I need to look it up in the manual again. Point 6. Apartado 6. ¿Qué me estás queriendo decir, estúpido? Conecte los cables del compartimento siguiente a la siguiente frecuencia. AF. Pero así los puse, ¿qué pedo? Mira, está AF, estúpido. That's it. Now I just need to enter the password. Ah, con los dos me dejaba. Tú tienes la culpa, Pancho. B. I have to be careful. If I click the wrong letters, I'll have to reset the cogs. Ok. B. Lo que era P. ¿Dónde está la P? Acá está. F. L. U. P. Okay, it works. I can get down to it. Ah, qué cosas. What's this? Looks like a message encrypted with an enigma. Maybe with the right combination I'll be able to decipher it. Now how do I set it up? A Roman 5-3-ST. This must be a clue for the encrypted message. What does it mean, though? And how can I use it to set Enigma up? Mira, acá está otro puzzle, güey. Lo escribo.
B03ST. Maybe that person used my code table to encrypt the message. How can I guess which combination was used? Puta madre, güey. ¿Y ahora qué pedo, güey? No le entiendo a esta madre. Según si tú cambias los rotores era B, es OP. Uf. OP 03, donde hay un 03, acá hay un 03. Pero ¿cómo sé qué es ese? Cuatro 7 3 A Roman 5, 3, ST. The hints from this piece of paper surely have something to do with the machine. Maybe the code table will tell me more. Ok, sí, acá tenía más apuntados. El detalle es este. X, G, T, T, J, X, L, C, M, H, A, Y. ¿Qué onda, Dino? Gracias por el like. H, M, V, Z, B, F, D, N. Sí, yo creo que iba a estar fácil esto, güey. Ajá, y ahora. Rotores, cables. Podemos cambiar la configuración. No mames, güey, qué pedo. Carrollo Peter aquí reportándose solito con permiso para aterrizar. No, necesito ver qué pedo con esto, güey. No, acá sí ya no lo entendí. Mira, ya no me deja mover. A ver, vamos a ver. $25 minutos. No puede ser. A ver, se supone que este papel que está acá nos daba un código acá atrás, B03ST. Y todos estos números. Aquí te vienen los rotores. ¿Qué supone que haces? No entiendo, Jessica, ahora sí no lo entendí. Vamos a buscarle. Estos son. No sé si tengo que cambiar otra vez la configuración. Right in front of me, I know it. A Roman 5, 3, ST. Think, Adam, think. You've cracked way more complicated codes. The configuration must be in the table. La clave es el número 5 en romano, luego un 03 y un ST. Se me va a acabar el teléfono. 2202. Pero ¿cuál le hago caso? Pues hay un chingo. ¿Hay algún documento para leer? No.
No, pero puedo cambiar configuraciones. Es que esta me la dieron, esta tabla, pero no hay no sé qué pedo. Solamente que sea uno de acá, uno de acá. No. Es que si te vas por el número romano 5. Es que hay varios. Mira, por ejemplo. 5. A ver, muéstrame el papel. ¿Cuál papel? ¿Este papel? Debe de ser el primer dígito de cada cosa. Pero, a ver. Este papel lo agarré y me dijeron, esta es la clave. Ajá. Y ahora... O sea, sé que esta es la clave que debo de poner. Pero ¿en dónde? Podemos recambiar todo esto. Te dieron esta tabla. Tablas, güey. No mames, qué pedo. Si vamos con el número 5, esta es la combinación. 5, 3, 2, 4. Esta es para los rotores, según yo. Y los números de los rotores deberían ser 07, 11, 22, 03. Y la combinación de los cables. Ah, es esto, entonces. Ya lo tengo. A ver, según yo es 5, 3, 2, 4. Y luego la combinación de los números es 07, 11, 22, 03. Y luego los cables debe de ir como K y... Según yo, no sé. C, S y H, Y. Suponiendo que agarramos el número 5. Pero ¿cómo sabemos que es el número 5? 03 ST. Acá hay un 03, pero no es. No, quién sabe, güey, estoy divagando bien feo. ¿Crees que es una The fecha? Roman 5 must be linked to the cylinder. The only item I can set on 3 is the window, and the letters ST are probably linked to the wires. What about the rest of the settings, though? Where can I find them? Exactamente es lo que yo quiero. O sea, 0503 ST, no entiendo el 03 ST. Es lo único que no me cabe en la cabeza. Al 5 agarré que como si fuera este. Y ya me agarré toda esta configuración. No sé si sea así. Mira, el primero es 5. Y luego el segundo es 3. Y luego el siguiente es 3. No es 2, perdón. Y luego 4. Su combinación es 07, 11. $22.03.
Y luego los cables. K y... ¿Dónde está la K? C. CS. HY. Y luego... luego ya no sé qué pido, güey. Ah, está bien loca esta parte, güey. No entiendo, güey. A ver, pinche Dino, ¿dónde estás? ¿Qué dices? Después pones el que parece cereal. What? O sea, este numerote. El HG. Ajá, pero no le hice caso al otro que era el... Por ejemplo, ¿dónde quedó el 03ST? No sé dónde quedó esa parte, güey. O sea, yo nomás agarré el 5 y dije, ah, es esto, güey. ¿Quieres? Lo pongo, pero no sé si jale. ¿Qué quedamos que era? X. Something's wrong. Configuration, maybe? Mira, I dice should que take a está mal. closer look at the table or password. Dice que está mal, luego dijo que está mal. Ay, no, quién sabe, güey. No le entiendo esta porquería, güey. Que dice, es que el detalle está en esos 3 dígitos porque se te va a indicar que te ve codificador. Claro, claro que sí, amigo, claro que sí, es lo que yo sé, pero no sé de dónde tomo esto. O sea, ¿a qué se refiere el B03ST? Te dan esta tabla, pero ajá, güey. Solamente que sea que alguno que los tenga los 3. Como un código, por ejemplo ST0335, entonces busquemos ST. ¿Dónde está? ST, no veo ningún ST, acá hay un ST. Vamos a ver si hay otro. Acá hay otro ST. Y nada más, solamente hay 2. Ok, a ver, entonces ST y hay un 03 y hay un 5. Esto tiene los 3. El 17. El otro ST no tiene 03 y tampoco tiene 5. Entonces nos vamos por esa configuración, ¿no? Creo yo. Digo, son los 3 que coinciden. Entonces vamos a poner 1, 4, 7 y 5. ¿Te late? ¿Te late? Sí, ¿no? Creo que es la única que coincide con los 3. 05, 19, 03 y 10. Y su clave es... Number 17 looks correct. I'll use that configuration and see if my hunch was right. Así ya que lo descifré ya me está diciendo que es el correcto, ¿no? GZ y XO. Sale, a ver. Entonces, vamos a cambiar esta chingadera. Open. Chingada. Entonces quedamos que era 1, 4. ¿Dónde está el 4? ¿Es este? 1, 4, 7, 5. Siete, 5. Listo. A ver los cables.
Que era OS. OS. Ah, no, espérate. Me faltó los dígitos. Espérate. Si no lo hago bien, según no va por orden, entonces hay que ponerle 5, 19. ¿Qué onda, mi Jax? Buenas noches. 03 y 10. Sale. Ahora sí. ST. GZ. GZ y XO. Ahí está. Ahora sí. A ver, vamos a escribir. X. Not like that. I think that someone used one of the configurations from the code table. Number 17 looks correct. Pero I'll lo use that puse, ¿qué configuration pedo, and see if my güey? hunch was right. ¿Copié mal o algo? ST, GZ, X0, bueno, XO. Ya borré. A ver. Something's wrong. No, dice que algo está mal. Configuration, maybe? I should take a closer look at the table or password. Pues es que es la 17, es lo que me dijo. 1, 4, 7, 5. Uno, 4, 7, 5. Pues sí estaba bien, mira. 4. 7, 5. ¿Será porque lo moví antes? 05, 19, 03, 10. ¿De dónde salió el 12? Y esto ya está bien, ¿no? A ver. Sí, ya no se quejó. Ahí está. XG. DT. DTJ. Y luego, pues me sigo, ¿no? XL. CMH. AGH. GH. M. Number 17 looks correct. I'll use that configuration and see if my hunch was right. Que no mames, güey. Ya voy a acabar, güey. Ya me dices que está mal. MBZ. ¿Dónde está la Z? MBZBF Y DN. Trust no one but yourself. Sounds ominous. Who wrote this anyway? Now what? Check combinations 29 and 30. Oh. Still nothing. Fuck.
¿Qué es esto? This terrible crime shocked. Fuck. This looks like our house. The victim's throat was slashed. This is getting too fucked up. Seriously. God, how long has this been here? Is this blood or just rust? Is this what I think it is? More notes from Nicholas. It hurts, so I must be alive. Damn it, I almost... Ah, sí lo pasamos. Qué chingón, güey. Ya me voy, ya sí. Ah, está medio complicada esa cosa. Muchachos, lo vamos a dejar ahí en el capítulo 4. No está mal, más que los pinches sustos es el pedo. Pero bueno, vamos a ver después cómo nos va. Nos vemos en la siguiente, muchachos. No sé también cuántos capítulos sean. Pero por el momento ahí lo vamos a dejar. Vámonos William, vámonos Jesse, vámonos Dino y todos los que estuvieron aquí un rato, gracias. Nos vemos en la siguiente. Voy a investigar cuántos capítulos son, pero... yo creo que si te lo sabes ni te tardas tanto, pero bueno. Vámonos. What is he doing in our house? Is he the one responsible for my father's disappearance? What if they're in the basement? No. I'd rather not think of whose blood that was.